Con el inicio de un año nuevo nos fijamos muy diversos propósitos para cuidar mejor nuestra salud, a nuestra familia, nuestro trabajo y desde luego nuestras finanzas personales. Las obligaciones financieras no terminan con el cierre del año 2020, pues el pago corriente que usted hace de servicios personales y familiares que van desde renta de vivienda, pago de créditos hipotecarios, el seguro del automóvil, la amortización del auto si está a crédito, tarjetas bancarias, tarjetas comerciales, agua, luz, teléfono, predial, gas doméstico, transporte, colegiaturas y alimentación. No nos alcanza el arranque del año el ingreso y enfrentamos la conocida cuesta de enero. Y más complicada lo es esta cuesta de enero en el marco de una crisis que aún no termina y que nos obliga a revisar a detalle y planear de manera seria nuestras finanzas personales para incluso poder ahorrar. Por ello le recomiendo que tome un bolígrafo, una libreta, porque va a tener que tomar nota de las recomendaciones de un experto y asesor en finanzas personales que nos acompaña esta tarde y de quien le comparto una semblanza. Joan Lanzagorta es especialista en finanzas personales. Su columna Patrimonio en El Economista tiene más de 20 años de publicarse de manera ininterrumpida. Colaboró varios años en la revista Inversionista y fue miembro de su consejo editorial. Ha sido conferencista y asesor en finanzas personales. Su blog es planeatusfinanzas.com. Maestro Joan Lanzagorta, muy buenas tardes. Muchísimo gusto en saludarte aquí desde Cuentas Claras. Buenas tardes, Raimundo, igualmente, y feliz año para ti y para todo el auditorio. Muy amable, muchas gracias. Bueno, mira, pues la cuesta de enero es una de las mayores preocupaciones porque la resaca que dejan pues los gastos, ¿verdad? En el mes de diciembre, hayamos estado en confinamiento o no, nos quedamos con bajos ingresos. Y desde luego, pues lo que surge a primera vista es este detalle que hice de muchos de esos gastos que hacemos y que son cotidianos, ¿verdad? Son de todos los meses. Pero, ¿cómo enfrentar esta cuesta de enero ante hoy un año que se ve de lenta recuperación, sobre todo en los ingresos? Mira, Raimundo, pues sí tienes muchísima razón. Se llama cuesta de enero precisamente porque los precios de los bienes y servicios, tanto públicos como privados, suelen sufrir un ajuste inflacionario. Y eso se junta con el hecho de que mucha gente llega muy gastada de los gastos, valga la redundancia, navideños propios de la época, ¿no? Entonces, eso hace que sea más difícil enfrentarlos. Obviamente, las personas que llegan con una situación financiera, es decir, las que no tienen deudas y a lo mejor cuentan con algún colchoncito para emergencias, pueden ajustarse de mucho mejor manera. Sin embargo, la verdad es que en un año como el que acabamos de pasar, con una pandemia global, en donde mucha gente ha visto reducción de sus ingresos y en donde muchos negocios incluso han tenido que cerrar, pues no es nada fácil. La gente llega mucho más endeudada por lo general que antes y eso plantea retos adicionales. Entonces, creo que lo primero que uno tiene que hacer siempre ante cualquier problema es evaluar el tamaño de ese problema, es decir, hacer un balance personal, por un lado hacer una lista de todos nuestros activos, las cosas que tenemos, es decir, el dinero que tenemos en el banco, en cuentas de inversiones, etcétera, y por otro lado todos nuestros pasivos, todo lo que debemos. Eso nos va a decir el tamaño de nuestro patrimonio, pero también es una herramienta para diagnosticar cómo estamos y a partir de ahí empezar a tomar decisiones, ¿no? Lo segundo que hay que hacer es identificar realmente cuál es nuestro reto más inmediato, es decir, qué es lo primero que tenemos que atacar. Si tenemos deudas de consumo y deudas caras, por ejemplo, préstamos personales que además de que representan un compromiso de nuestro ingreso que tenemos que tomar para pagarlas, además generan intereses elevados, pues a lo mejor es una buena idea empezar por ahí, empezar a decidir, voy a atacar este problema primero, ¿no? La verdad es que a veces, aunque se vean problemas muy difíciles, dicen los expertos que todo reto se puede alcanzar si logramos partirlo en pedazos pequeños. Entonces, pensemos qué es lo primero que me tengo que enfocar y hacia ahí enfoquémonos, ¿no? Y para eso está el tercer consejo, que es empezar a hacer un plan de gastos, ¿no? Algunas personas le llaman presupuesto. A mí no me gusta mucho esa palabra porque suena como restrictivo, suena como ponernos a dieta, y en realidad no es así. Un presupuesto, un plan de gastos es simplemente tomar nuestros ingresos, es decir, en el momento en que recibimos nuestros ingresos, sentarnos y hacernos una sencilla pregunta:
qué es lo que necesito que este dinero haga por mí antes de que me vuelvan a pagar. Y así poner un pedacito, asignar una parte de ese ingreso a esa prioridad que identificamos, a lo primero que queremos atacar, y utilizar esa herramienta del plan de gastos para dirigir nuestros ingresos a ello. Al final se trata de asignarle a cada peso que ganamos un trabajo. Y si logramos hacer eso, si logramos darle las órdenes a nuestro dinero de qué es lo que queremos que ese dinero haga por nosotros, es cuando aprendemos realmente a tomar el control. Bien, maestro Joan, ya está tomando nota nuestra audiencia, hacer esa lista entre el flujo de ingresos, el flujo de gastos corrientes, el poder hacer esa revisión, pues partir en pedacitos ese gran compromiso que tenemos que sacar adelante y desde luego hacer un plan. En ese plan podemos incluir la posibilidad de ahorrar y cómo. Claro, no, definitivamente. Yo creo que hay que ir por etapas, Raimundo. Sí. Si uno tiene deudas, creo que antes de pensar en ahorrar, Sí. uno tiene que enfocarse a terminar esas deudas con una pequeña salvedad, ¿no? Sí creo que es importante que aún quien tiene deudas tenga un cierto colchón, un cierto pequeño fondo para emergencias, no un fondo completo, pero sí un pequeño colchoncito, porque la verdad es que la vida pasa, en el momento que se nos poncha una llanta y no tenga reparación ya que comprar una nueva, pues es un gasto que no previmos, ¿no? Entonces, el tener un pequeño colchón, un pequeño ahorro, nos ayuda mucho a no estar tan apretados y a no sentirnos tan apretados. Una parte importante de las finanzas personales no es nada más el aspecto financiero, sino también el aspecto emocional, cómo nos sentimos con nuestro dinero. Entonces, en el momento en que logremos tener, aunque sea algo pequeñito, que nos dé una cierta sensación de holgura y que nos quite un poquito de estrés, ahí vamos por buen camino. Después sí creo que hay que hacer de las deudas una prioridad, atacarlas, y si ya logramos pagarlas, es decir, ya estamos libres de deudas, particularmente aquellas de corto plazo. Estoy hablando de tarjetas de crédito, de préstamos personales, de créditos de nómina, que además son las deudas más caras. Entonces, eso, el haberlas podido pagar, nos libera un poquito flujo de efectivo y nos da precisamente eso que estamos buscando, que es capacidad de ahorro. Ahora, ese dinero que estábamos antes pagándole a alguien más, pagándole a nuestros acreedores, pues podemos destinar, aunque sea una parte de él, a pagarnos a nosotros mismos, es decir, a ahorrar. Y esa es la manera como uno va mejorando su situación financiera y eventualmente puede ir después pensando en formar incluso un patrimonio. Sí, maestro Joan Lanzagorta, ¿qué evidencias tienes con respecto a lo que ha ocurrido ya casi en un año de confinamiento parcial o total en gastos que se han dejado de hacer por parte, por ejemplo, que quien hace home office, y esos gastos que ha dejado de hacer, en qué gastos sí ha incurrido y cómo cuidarlos? Mira, la verdad es que yo he visto cosas diferentes, ¿no? Porque Sí. la verdad es que eso también se ha ido emparejando con una reducción de ingresos de las personas. Entonces, aunque muchas personas han dejado de hacer gastos que antes hacían, como por ejemplo, han gastado mucho menos en gasolina porque por el home office ya no tienen que salir o en transporte a su lugar de trabajo, pues a lo mejor también han tenido una reducción de sus ingresos, ¿no? Ahora también el home office requiere y el hecho del confinamiento requiere replantear muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, quien tiene hijos, pues a lo mejor ciertas actividades ya no las tiene, o esas mismas actividades se han transformado y a lo mejor muchas veces han necesitado incurrir en gastos adicionales precisamente para mantener a los hijos ocupados, porque los que más sufren el confinamiento pues son los hijos que están muy acostumbrados, son jóvenes que están con una vida mucho más activa, acostumbrados a salir, a tener actividades y el tener que quedarse encerrados en casa, pues genera que los padres también tengan que incurrir en otro tipo de gastos para poder mantenerlos ocupados desde pagar otros servicios, por ejemplo, de televisión restringida, Claro. juegos de video o incluso maestros, actividades que se dan vía remota, ¿no? Claro, sí. Maestro Joan Lanzagorta, finalmente, si en la estructura de los ingresos familiares, pues como tú bien lo has reflexionado, si había tres fuentes de ingreso y ahora solamente hay una o quizás dos en esa inicial lista de revisar ingresos y gastos, ¿valdrá la pena deshacerse de algún activo no indispensable para poder compensar la caída en ingresos?
Definitivamente sí. Yo creo que depende mucho de la situación individual de cada persona, pero sí creo que en muchos casos el tener un activo, pues al final también para eso son, ¿no? Sí. Y si uno puede sortear un poquito la crisis, no incurriendo en deuda, sino deshaciéndose de un activo que no es esencial en ese momento, creo que es una buena idea hacerlo, definitivamente. Sí, como puede ser el caso, por ejemplo, a lo mejor de una cámara fotográfica con telefoto y tripié y quizás no esté indispensable y pudiéramos deshacernos de ese activo. Sí, o gente que a lo mejor ha perdido su empleo y como bien dices, tiene una fuente de ingresos, pero esa fuente de ingresos, Sí. pues aunque uno los estire lo más posible, no puede lograr juntar para todo lo que la familia requiere, pues a lo mejor si tenían dos autos, el poder vender uno, pues puede ser Claro. una buena alternativa, siempre, siendo que no se está utilizando para ir al trabajo, por ejemplo, ¿no? Y ya uno puede pensar en replantear eso más adelante. La verdad es que los activos cuando se necesitan pueden ser una buena solución, por lo menos para enfrentar un problema de corto plazo que esperemos que se solucione ya a mayor plazo, recuperando la fuente de ingresos. Ya lo creo, sí. Maestro Joan Lanzagorta, te agradezco muchísimo la generosidad de tu tiempo y sobre todo iniciando este 2021. Por favor, compártenos dónde te podemos seguir. En mi blog planeatusfinanzas.com y por Twitter en @planea_finanzas y obviamente en mi columna en El Economista que se publica martes y jueves. Cómo no, así lo hacemos todos los martes y jueves. Ahí te leemos, Joan. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras acertadas recomendaciones de nuestro invitado para que las tome en cuenta, como también tomó nota usted por escrito, y contribuir a uno de los propósitos de este programa, proporcionarle información útil para su vida cotidiana. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.